Hola a todos, soy la doctora Isabel Mayordomo del Centro IMG y vamos a continuar hablando sobre medicina tradicional china. Hoy tenemos una sorpresa, vamos a explicar lo que es la dietoterapia energética. Hola amigos, pues aquí estoy para explicaros el concepto de dietoterapia energética. La dietoterapia energética tiene su fundamento en la medicina tradicional china. Aquí el adjetivo energética nos puede inducir a error, porque cuando pensamos en energía, bajo el entorno de la nutrición, estamos pensando en la energía química que se libera en la combustión de los alimentos, es decir, las kilocalorías, kilojulios que se liberan tras la combustión de los alimentos, que finalmente se transformarán en ATP, en las mitocondrias, para producir todos los procesos bioquímicos, que si tomamos en demasía esa cantidad energética, pues el cuerpo la almacenará en forma de depósitos grasos, etc. No estamos hablando de esta energía. Estamos hablando de la energía intrínseca, la energía vital que tiene cada alimento, por ser lo que es. Y aquí distinguiremos el reino animal del reino vegetal. Dentro del reino animal distinguiremos mamíferos, aves, peces. En el reino vegetal distinguiremos las partes aéreas de las subterráneas, las frutas, las semillas. Cada uno de ellos tiene una energía vital diferente, además de que será distinto en función de la época del año en la que se produce y otras muchas características que vamos a ir viendo. Cada alimento tiene su energía vital que nuestro cuerpo va a recibir. La buena combinación de alimentos es muy importante para conseguir una armonización tanto física como psíquica. Y en esto se basa la dietoterapia energética china. Es muy interesante. Aquí no vamos a calcular cantidades de alimentos para que aportemos a nuestro organismo la suficiente cantidad de carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas, minerales, etc., e incluso energía, en función de nuestra edad, sexo, complexión, actividad física o mental. No, eso es otra parte de la nutrición que se encarga de calcular todos los nutrientes y energía necesarios para mantener la vida y nuestras actividades. Aquí vamos a hablar de qué combinación, de qué manera debemos de combinar los alimentos para conseguir una buena armonización energética, tanto para mantener un equilibrio físico como psíquico. Y todo esto basado en la medicina tradicional china. Como todos ya sabemos, la medicina tradicional china se sustenta en dos pilares muy importantes, que son la teoría del yin y el yang y la teoría de las 5 fases, formada por la fase fuego, tierra, metal, agua y madera. Además, estas 5 fases explican todos los fenómenos de la naturaleza y los alimentos no dejan de ser parte de esta naturaleza y por lo tanto también van a estar regidos por las leyes de las 5 fases. Además, cada fase está asociada a un órgano y a una entraña, de manera que la fase fuego se corresponde con el corazón e intestino delgado. La fase tierra se corresponde con bazo y estómago. La fase metal se corresponde con pulmón e intestino grueso. La fase agua con riñón y vejiga. Y la fase madera con hígado y vesícula biliar. Por lo tanto, también nuestro cuerpo está asociado a las 5 fases. O dicho de otra forma, las 5 fases también explican el funcionamiento, la fisiología de nuestro cuerpo. Y el equilibrio de las 5 fases es igual a decir el equilibrio de nuestros 5 órganos y entrañas principales. Por lo tanto, la dietoterapia energética está sustentada en el yin y el yang
y en las 5 fases. Y vamos a ver de qué forma los alimentos pueden servirnos para armonizar y equilibrar nuestro cuerpo. Vamos a clasificar los alimentos en función de su energía intrínseca. Es decir, vamos a ver su carácter yang o su carácter yin. En primer lugar, vamos a ver la naturaleza de los alimentos en función si tienen carácter caliente, templado, neutro, fresco o frío. Cada alimento produce una reacción diferente en nuestro organismo cuando es ingerido. Hay alimentos que provocan calor en el cuerpo cuando lo tomamos, mientras que hay alimentos que producen frío en el interior del cuerpo una vez se han tomado. Por lo tanto, en función de esta naturaleza caliente, templada, neutra, fresca o fría, vamos a clasificar los alimentos de forma que cuanto más caliente, más carácter yang, y cuanto más frío, más carácter yin. Además, el contenido en agua también influye. Aquellos alimentos que tienen poca proporción de agua, es decir, son alimentos concentrados o de alta densidad, tienen carácter más yang frente a aquellos alimentos que tienen una gran proporción de agua, es decir, alimentos de poca densidad o poca concentración. El contenido en sal también. Los alimentos más salados tienen carácter yang frente a los alimentos poco salados que tienen carácter yin. Como veréis, esto es una clasificación relativa. Es más salado o menos salado, más yang o más yin, puesto que la cualidad yang-yin es una cualidad relativa, como recordaréis, que ya vimos en los vídeos anteriores cuando hablábamos del yang y del yin. Y también es más yang aquel alimento que es más graso frente al alimento más magro que es más yin. ¿De acuerdo? Pues continuamos con esta clasificación. Los alimentos más contractivos son más yang frente a los alimentos más expansivos que son más yin. ¿Y qué es un alimento contractivo y qué es un alimento expansivo? Pues el alimento contractivo es aquel que tarda mucho tiempo en producirse. Requiere mucho tiempo para llegar a convertirse en alimento para nosotros. Es crecimiento lento. Normalmente se producen en climas o en estaciones climáticas frías. Los animales, es decir, los alimentos de origen animal son yang respecto a los alimentos de origen vegetal. Pero dentro de los vegetales, la parte subterránea, es decir, los tubérculos y los rizomas, son de carácter yang respecto a la parte aérea, que es de carácter yin. Y también aquellos alimentos que tienen larga duración, como por ejemplo los cereales, las semillas pues por ejemplo, por las castañas, las almendras, que duran mucho, se conservan mucho tiempo, son de carácter yang frente a aquellos alimentos que son rápidamente perecederos, como por ejemplo por la fruta estival, que pues no sé, las ciruelas, las fresas, las moras se estropean rápidamente, ¿no? Entonces es en función de su capacidad de conservación, serán más yang o más yin. ¿Y esto qué nos implica? Esta clasificación de los alimentos en yang o en yin, o en carácter yang o en carácter yin, ¿qué implica? Pues implica lo siguiente: nosotros también tenemos nuestra fracción yang y nuestra fracción yin, y ha de haber un equilibrio entre ambas, ¿no? Ya sabemos. Pues los alimentos de carácter yang tonificarán nuestra fracción yang. Además tienen carácter secante y un carácter caliente, es decir, aportarán calor y deshidratan. Puesto que hemos visto que los alimentos yang tienen carácter caliente y además son alimentos con poco contenido en agua. Exteriorizan la energía, hacen que la energía fluya hacia la periferia, activan el metabolismo, pero un exceso no es beneficioso porque secan demasiado, deshidratan. El exceso de calor puede llegar incluso a producir inflamación. También el exceso
de metabolismo, de velocidad, del metabolismo, produce agitación, finalmente fatiga. Y puede haber agotamiento del yin. Si hay un exceso de la fracción yang, hay un aumento de temperatura y hay un proceso de deshidratación. Entonces nuestra fracción yin va a intentar compensar esto, va a intentar enfriar y va a intentar humedecer, hidratar. Si no se compensa pronto, puede provocar un agotamiento de nuestra fracción yin en el intento de compensar el exceso de yang, pero este agotamiento de yin lo que va a producir es finalmente una exacerbación de la manifestación del exceso de yang. Mientras que los alimentos yin tonifican el yin, hidratan y enfrían, calman, es decir, ralentizan el metabolismo, pero un exceso provoca exceso de humedad en nuestro cuerpo, que puede acabar formando tan. Enlentecen demasiado el metabolismo, lo cual no es conveniente, y puede provocar un agotamiento de yang. El frío por exceso puede provocar finalmente un agotamiento de yang, porque el yang se va a utilizar en calentar y en secar. Pero si no se compensa pronto este desequilibrio, el yang puede llegar a agotarse en esta empresa de equilibrar al yin. Si se agota el yang, todavía se manifiesta con más crudeza el problema del exceso de yin, es decir, el frío y el exceso de humedad. Los alimentos también se pueden clasificar en función del movimiento energético que provocan en nuestro organismo. Así pues, hay alimentos que provocan un descenso de la energía. Un descenso de la energía no quiere decir que disminuya la cantidad de energía, sino lo que quiero decir es que baja, hay un movimiento descendente de la energía. Otros alimentos provocan un movimiento ascendente de la energía. Otros, un movimiento de concentración hacia el interior del cuerpo y almacenamiento de energía en el interior. Y otros alimentos provocan un movimiento de dispersión hacia el exterior de nuestro cuerpo. Los alimentos que provocan un movimiento de descenso son de sabor amargo y salado y de naturaleza fría y fresca. Los alimentos que provocan un ascenso de la energía, un movimiento ascendente de la energía, son de sabor dulce y picante y de naturaleza caliente y templada. Los alimentos que provocan un movimiento de concentración, que llevan energía hacia el interior del cuerpo, son de sabor ácido y salado y de naturaleza fresca y neutra. Mientras que los alimentos que producen una dispersión de la energía hacia la periferia son de sabor picante. Los picantes y calientes sirven para eliminar el exceso de frío, mientras que los alimentos picantes y fríos sirven para eliminar el exceso de calor. A continuación, en próximos vídeos, vamos a ver el interés de conocer cada uno de los movimientos energéticos que provocan los distintos alimentos. Pero sirva como ejemplo que en caso de padecer una infección por agente patógeno, por ejemplo, pues un resfriado con fiebre, no conviene tomar alimentos que provoquen un movimiento de concentración de energía, porque esto facilita el movimiento hacia el interior del agente patógeno. Estamos facilitando que el agente patógeno entre a las partes más profundas de nuestro organismo. Por lo tanto, en este caso, no deberemos tomar alimentos con movimiento de concentración. ¿Y qué relación hay entre los alimentos y las 5 fases? Pues ya hemos visto que las 5 fases explican los fenómenos de la naturaleza y que los alimentos son parte de esta naturaleza, como nosotros mismos también somos parte de la naturaleza. Entonces, ¿qué relación hay entre alimentos y la armonía y el equilibrio de nuestro cuerpo y nuestra psique? Pues vamos a ver. Cada fase tiene asociado una pareja zanfu.
como acabamos de comentar. Pero además cada fase tiene asociado un color y un sabor. Así, por ejemplo, la fase fuego, que se corresponde con la pareja Zanfu, corazón, intestino delgado, se corresponde con el color rojo y el sabor amargo. La fase tierra, la pareja Zanfu, bazo, estómago, se corresponde con el color amarillo, naranja, marrón y sabor dulce. Pulmón e intestino grueso, que es fase metal, tiene sabor picante y color blanco asociado a esta fase. La fase agua, que es riñón y vejiga, tiene el negro y el salado como color y sabor asociado. Mientras que la fase madera es la correspondiente al hígado y la vesícula biliar, y su sabor es el ácido y el color el verde. Bien, de esta forma podemos clasificar los alimentos en función de su color y sabor dominante, y así podemos deducir a qué fase corresponde. Esto nos permite deducir el tropismo de cada alimento hacia las diferentes parejas de Zanfu. Y de esta forma vemos qué alimentos actúan principalmente en cada órgano y entraña. Sobre esto hablaremos con mucho más detalle próximamente. Ahora ya podemos clasificar los alimentos en función de su carácter yin-yang y podemos también clasificarlos en las diferentes fases. Particularmente diferenciaremos dentro del grupo de las carnes la carne procedente de mamífero y carne procedente de aves. Y dentro del grupo de hortalizas vamos a distinguir la parte aérea de la subterránea. Pero no basta con clasificar cada alimento en función de su carácter yin-yang y en función de a qué fase pertenece, puesto que hay un factor más a tener en cuenta, hay un parámetro más que hemos de considerar, que es cómo cocinamos, cómo preparamos el alimento, puesto que no es lo mismo tomar un alimento crudo que hervido, que guisado, que frito, que asado, porque esto modifica la naturaleza energética de los alimentos. Vamos a ver, el carácter yin-yang va a modificarse en función de la forma de cocinar, la forma de presentar el alimento. La naturaleza caliente, templada, neutra, fresca y fría se modificará de la siguiente manera. Si asamos, si horneamos o recalentamos el alimento, aumentamos su capacidad de provocar calor en nuestro cuerpo. Convertimos el alimento en caliente. Puede ser que el alimento fuera frío o fresco, pero si lo asamos pasará a ser caliente. Mientras que si lo guisamos o lo freímos quedará en carácter templado. El hervido o el cocinado al vapor es neutro, el escaldado o salteado es fresco, mientras que si tomamos alimentos crudos son fríos. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, un tomate crudo tiene una naturaleza fría, pero si lo salteamos es fresca, si lo guisamos es templada y si lo asamos ya es de naturaleza caliente. Es decir, se modifica la naturaleza energética de los alimentos según la forma de cocinarlo. Esto lo tenemos que tener en cuenta porque es muy interesante. Ya sabemos las características de los alimentos, ya sabemos cómo influye la manera de prepararlos en sus características. Ahora tenemos que identificar qué es lo que necesitamos en función de la estación del año en la que nos encontremos, en función del estado de equilibrio de nuestro organismo, en función de la actividad que desarrollemos, si es principalmente una actividad intelectual o una actividad física, y en función de nuestro estado anímico. Así pues, continuaremos
explicando en los próximos vídeos de qué manera vamos a seleccionar los alimentos, de qué manera los vamos a preparar para conseguir una armonía en nuestro organismo y una armonía en nuestro estado anímico y psíquico. Si deseáis ampliar información sobre dietoterapia energética china, además de los vídeos, tenéis a vuestra disposición este libro, que está en formato electrónico o en formato papel. Además, tenéis nuestro curso de dietoterapia energética, en el cual yo misma os atiendo personalmente. Tenéis información tanto sobre el libro como sobre el curso en la explicación del vídeo y en el primer comentario. Además, podéis escribirnos un correo electrónico a esta dirección o escribir un WhatsApp a este número y con mucho gusto os atenderemos. Bueno, pues hasta aquí este vídeo y como siempre os espero en el siguiente vídeo, amigos.